Lucas capítulo 10, versículo 1, lo vamos a leer hasta el versículo 16, así de recorrido lo vamos a leer. Dice la palabra: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídale que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas, en medio de lobos. Versículo 4. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Versículo 9. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Versículo 10. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Muy bien, el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Versículo 14. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes, dice el Señor, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Y el versículo 16. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, a quien me envió. Muy bien, hemos leído estos 16 versículos. Y en esta mañana quiero que hagamos énfasis. A mí me parece que el versículo central de esta palabra que quiero compartirles y enseñar sobre esta palabra es el versículo 9. Y el mensaje que usted encuentra en el versículo 9, no sé si lo alcanzamos a leer un momento ahí rápidamente. El mensaje es: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Ese es el mensaje. ¿Ahora qué? Ahora Jesús, ese es el mensaje que el Señor le da a sus discípulos: ahora el reino de Dios está entre ustedes. Aquí, seguramente en una versión encontramos 72,
En otra versión encontramos 70, es un número que pues obviamente se ha discutido por mucho tiempo. En los manuscritos o en los códices que se leen desde la antigüedad, seguramente no está claro. Algunas versiones colocan como 70 discípulos, la otra coloca 72. Pero en esta mañana obviamente no vamos a entrar en ese dilema de el número, si es 70 o 72. Nos vamos a quedar con el número 70. La idea es que lo que quiero compartir en esta mañana es interesante al entender que el Señor envía por parejas a los discípulos. Pero estos 70 hombres obviamente están representando en el tiempo de Jesús, está representando un nuevo orden, está representando un nuevo liderazgo. Estos 70 hombres podríamos conectarlos nosotros, por ejemplo, cuando Moisés manda los 12 hombres a explorar la tierra. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo han leído? Pero también nos hace recordar, o sea, como para conectar aquí entre el Antiguo y Nuevo Testamento y cuál es el propósito del Señor Jesús. También recordamos cómo Moisés escoge 70 hombres, recuerden ustedes, para administrar y para dirigir la nación. Y estos 70 hombres son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo uno puede conectar Jesús? El primer grupo que envía son 12. Luego el Señor selecciona un grupo posterior que es el grupo de los 70 que está registrando aquí la palabra. Entonces, rápidamente Jesús está enviando, al conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento, Jesús está enviando a estos hombres, a estos 70 hombres. Y quiero rápidamente pues como que miremos por qué, y el número 70 es un número simbólico dentro del contexto en que estamos en esta mañana leyendo la palabra y aprendiendo. Jesús envía 70 hombres a proclamar el evangelio, envía 35 parejas. Recuerde que Jesús había enviado 12 hombres a llevar el mensaje del reino de Dios a la región de Galilea. Estos 70 tienen una misión específica y es llevar el evangelio de Jesús a la región de Judea. Cuando yo miro estos 70 hombres, me hacía una pregunta y me ayudó a, digamos, como ampliar un poquito qué características tenían estos 70 hombres para que el Señor, digamos, los hubiera escogido. Y estos hombres, pues primero son hombres que tienen una experiencia con Dios y habían conocido a Jesús como su Salvador. Número 2, pues estos 70 hombres tienen una visión clara de qué es lo que Jesús quiere. O sea, ellos no van a mirar qué vamos a hacer, sino ya ellos tienen claro qué es el mensaje que Jesús les envía a dar. Pero también son 70 hombres que han decidido entregar sus dones al reino de Dios. Pero también número 4, son 70 hombres que tienen una pasión por las multitudes. Este pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo 10, está registrado solamente en el libro de Lucas. En los otros evangelios no lo encontramos. Lucas específicamente registra esta palabra y está mostrando que Jesús es el profeta de Dios, el mensajero de Dios, el ungido de Dios, que estos 70 hombres, seguramente uno piensa la responsabilidad de la predicación del evangelio es de algunos pocos o de un grupo selecto, de un grupo muy pequeño. Pero estos 70 hombres, lo que Jesús nos está enseñando, amada iglesia, en esta mañana, es que la predicación del evangelio es responsabilidad de todos nosotros como iglesia del Señor. ¿Vale?
Porque normalmente uno piensa, no, es para algunos no más. Yo solamente voy a la iglesia, pero para mí no, nada que ver. Al mirar este pasaje, Jesús usa una analogía. Y Jesús, la analogía es la comparación del evangelio, de la predicación del evangelio con un campo maduro, con una cosecha. Es decir, que Jesús está diciendo, las multitudes están listas para la recolección. Usa el Señor y lo ilustra. El Señor, como buen maestro, lo ilustra con un agricultor, pero con un agricultor que anhela la cosecha. Vengo de una región donde por todo lado hay comida, hay agricultura, y entonces entiendo la pasión que hay en un agricultor al sembrar y al esperar 9 meses, 10 meses, un año para la cosecha, pero la espera con ansiedad la cosecha. Por eso cuando las cosechas no se dan, cuando no se puede recoger o se recoge y el precio no sirve, prácticamente uno puede decir el agricultor perdió el tiempo, perdió los recursos, perdió todo un año, perdió lo que quería lograr y se siente pues muy frustrado. Yo puedo ver a Jesús así como ese agricultor que al recoger la cosecha no tiene el personal necesario para recoger la cosecha y la cosecha se podría echar a perder. Pero si lo traemos un poquito más a nuestro contexto, también los comerciantes tienen una época del año donde ellos dicen es el tiempo para hacer algo, ¿sí o no, queridos? Si hablamos de alguna otra profesión, por lo menos los contadores, ellos tienen en la fecha del año algunas fechas puntuales para decir es el tiempo de nosotros y es el tiempo de la cosecha para el contador. Y ustedes saben mucho más en esto. Por ejemplo, un abogado también está diciendo llega el tiempo de la cosecha, llega el tiempo el momento importante de mi profesión, y podría decir estoy esperando que se venzan los términos para yo poder actuar y recoger lo que he estado pidiendo o lo que quiero. Entonces rápidamente al Jesús ilustrar en los campos la cosecha con este agricultor, es decir que en Jesús hay una angustia, hay una urgencia, en el Señor hay una pasión por ganar las personas, y por eso el versículo 9 muestra el trabajo de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Y tome nota de esto: el trabajo de nosotros, la iglesia del Señor, es llevar la gente a Cristo Jesús, es llevar la gente a conocer del Señor. Obviamente ya nosotros conocemos del Señor, también vamos en ese proceso de conocer, pero ese es el trabajo, llevar la gente a conocer a Jesús. Cuando uno lee todo este pasaje de los versículos del 1 al 16, la pregunta es: ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Esa es la pregunta, amada iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios? Y entonces yo estaba pensando en una palabra que incluso la coloqué como título de la predicación, y la palabra que estaba pensando al leer todo este pasaje es expansión. Si usted mira todo el contexto, Jesús está hablando de esa expansión, y lo coloqué expansión 2023 porque creo que esta palabra en la actualidad, en el momento, para nosotros como iglesia nos bendice muchísimo y nos muestra cuál es el plan y cuál es el trabajo que nosotros tenemos. Voy a colocarles rápidamente algunas cosas puntuales y quiero que por favor las vayan escribiendo. Vamos a ir tomando notas si es posible. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Entonces, lo primero, número 1, Jesús designó la iglesia para hacer este trabajo. En el versículo 1 y en los versículos 2 y el Señor les dice a los 70, no a los 12, a los 70 les dice:
ustedes en juntas versiones encontramos vayan, oíd. Es un mandato del Señor y Él designa ese privilegio a la iglesia, envía a la iglesia, escogió la iglesia, le dio poder a la iglesia, le dio autoridad a la iglesia para que la iglesia llevara a la gente a conocer a Jesús. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos un trabajo también de preparar el ambiente para la predicación del evangelio y preparar el ambiente con nuestros hijos, preparar el ambiente en nuestra casa, preparar el ambiente en nuestro hogar, preparar el ambiente en la oficina, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Me llama la atención y es que Jesús envía a los 70 y les dice: ustedes van a ir, pero detrás de ustedes voy yo. Mira lo interesante, detrás de ustedes voy yo, detrás, ahí voy a estar. Así es de que espero que ustedes, en otras palabras, preparen el ambiente para que las personas puedan abrir su corazón y recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas. El Señor los envía, los coloca como iglesia, pero hay algo muy interesante y es que el Señor los envía de dos en dos. Para mí es importante entender esto, porque como iglesia no estamos llamados a trabajar individualmente. O sea, lo que quiero enseñar en esta mañana es que como iglesia, como líderes, como ministerios, nosotros somos un equipo de trabajo. Nosotros somos personas que Dios nos ha llamado y no vamos a hacer el trabajo de manera individual, sino que el Señor usa una estrategia y es enviarlos de dos en dos. Y pensaría, ¿por qué de dos en dos? Ir con otra persona, eso genera compañerismo. Estar con otra persona haciendo el trabajo, eso anima. Estar con otra persona haciendo el trabajo trae protección. Ir con otra persona trae credibilidad. Pero además de todo eso, el Señor está hablando que la unidad dentro de la iglesia debe ser tan importante para poder hacer el trabajo. Ahora, de dos en dos, la estrategia que Jesús colocó también la siguió la iglesia primitiva, y encuentra uno ejemplos como Pedro y Juan. ¿Sí recuerdan ustedes? Los dos van a hacer el trabajo. Encuentra uno otra pareja como Pablo y Silas. Otro ejemplo. Otro ejemplo, el mismo Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé. O también Bernabé y Marcos. Son ejemplos que nosotros tenemos para trabajar juntos estableciendo el reino de Dios. Aquí en Villavicencio tenemos una tarea. En nuestros hogares, en nuestras casas tenemos una tarea como iglesia. Y creo que este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 10, nos ayuda mucho en cuál es el plan de Dios para nosotros como iglesia. Número uno, el Señor designó la iglesia para hacer este trabajo y este propósito. Pero número dos, dentro de ese plan, dentro de esa expansión del evangelio, número dos, la clave para hacer ese trabajo es la oración. Es decir que, número dos, si están tomando nota, la oración es la clave para la expansión, para la predicación, para extender el reino de Dios. Usted lo puede mirar en los versículos 2 y 3. La obra del Señor solo será efectiva si nosotros como iglesia acompañamos la obra del Señor con oración. Solo será efectivo el trabajo que hacemos si acompañamos, oramos. Entonces, lo que está diciendo el Señor es: ustedes deben orar. Y cuando yo veo esta palabra, pregunto: ¿por qué orar? Y la respuesta es orar que Dios, tome nota de esto, despierte en la iglesia el deseo de trabajar y servir. Pues nosotros hemos orado seguramente para que Dios despierte la nación, para que Dios despierte
otras personas, pero el texto bíblico nos está enseñando que la que se debe despertar es la iglesia, y se debe despertar, dice, ustedes oren al Señor para que el Señor despierte ese espíritu de trabajo y de servicio dentro de la iglesia. Orar para que los creyentes respondan al llamado que Dios les ha hecho por su gracia. Todos los que estamos aquí, que hemos conocido al Señor como el Salvador de nuestras vidas, tenemos un llamado y tenemos que ejercer ese trabajo o ejercer ese llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, amada iglesia, Jesús dice algo importante: los obreros son pocos. ¿Está claro en esta mañana? ¿Los obreros son qué? O sea que no hay suficientes trabajadores para recoger la cosecha. Recuérdese del ejemplo del agricultor. Lo que Jesús está enseñándonos en esta mañana, la mano de obra es insuficiente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de llegar a un banco y tener que sentarse. Es decir, los que están sentados son muchos, pero los trabajadores son pocos, y tiene que hacer fila hasta esperar que un trabajador de ese banco lo pueda atender. Jesús está diciendo, la oración es que toda la iglesia se active en el servicio al Señor. Esta mañana que llegué tuve la oportunidad de saludar a algunas personas y saludarlos ahí en sus grupos de trabajo, de ministerio. Creo que es importante y es lo que nos está enseñando esta palabra, y todos debemos orar como iglesia. La función de la iglesia es orar. Dios levanta trabajadores, obreros en este tiempo. Versículo 10, y voy a entrar a la tercera parte. El versículo 10, hay algo importante, y es en este versículo 10 hay algo, y luego los versículos que siguen, y lo tomé el tercer punto de la siguiente manera: la iglesia debe estar concentrada en la tarea que el Señor le ha encomendado. Entonces, lo primero que dijimos es: Dios designó la iglesia, pero la iglesia necesita poder de Dios y del Espíritu Santo, y la iglesia debe orar al Señor para que Dios nos llene de su poder, de su Espíritu todo el tiempo, y podamos funcionar en la tarea que Dios nos ha dado. Pero número 3, tome nota de este tercer punto: la iglesia debe estar concentrada en la tarea. Yo los estoy viendo en esta mañana así, concentrados, escuchando la palabra, juiciositos. Eso es. El Señor nos está hablando incluso le dice a los discípulos: no lleven dinero, no lleven bolso de viaje, no lleven zapatos de repuesto, algo. Y uno podría decir, pero ¿cómo el Señor se le ocurre decirle a uno que nada de dinero? No, hermano, lo que está diciendo el Señor es: lleven lo indispensable. ¿Me están escuchando en esta mañana? O sea, lo que el Señor está diciendo es que las cosas materiales a nosotros como iglesia no nos vayan a distraer del propósito que el Señor nos ha enviado y la tarea que Dios nos ha colocado. Tengo que decirlo en esta mañana: los hombres disfrutan de sus posesiones, pero no disfrutan servir al Señor. Y a mí me parece que también nosotros podemos caer en esto, en disfrutar muchas otras cosas materiales y no disfrutar servirle al Señor. Pues bien, si el Señor te bendijo, que creo que lo ha hecho con cada uno de nosotros, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Pero también quiero dejarle algo en esta mañana: disfrute servirle al Señor con todo su corazón, que sea una pasión, que sea un amor, que sea algo que consume su vida. Es decir, amo servir al Señor y nada me va a desviar del propósito. Jesús le dice: no se detengan a saludar a nadie por el camino. Es decir, que el área social no nos vaya a distraer del propósito, que el área familiar, que los comentarios, que las cosas temporales
nos detenga. Jesús no está diciendo que usted tenga que ser un antisocial o una persona maleducada, como rápidamente podríamos cogerla así de primero. Lo que Jesús está diciendo es que nada nos detenga ni nos desvíe del propósito que tenemos nosotros de extender el reino de Dios. Amén. La misión que tenemos entonces, según la ilustración de Jesús, es urgente. La misión que tenemos en este tiempo como iglesia es urgente. Jesús le dice: coman y beban lo que le pongan por delante. Imagínense lo que el Señor le dice a los 70, no a los 12, coman y beban lo que le pongan por delante. Y el Señor dice: no estén corriendo de casa en casa. Y uno dice: pero ¿cómo entendemos nosotros esto? Lo que el Señor les está diciendo. Y escuche, amada iglesia, recuerde que si ellos se portan mal, la gente cerraría la puerta al evangelio de Cristo. No sé si me hago entender en esta mañana. Jesús les dice: si ustedes se portan mal, si comienzan a correr de una casa en otra, a buscar la mejor comida o a buscar la mejor comodidad, si ustedes se ponen de exigentes de lo que le ponen a la mesa, la gente entonces va a cerrar sus puertas. Y recuerde que yo voy detrás de ustedes. A mí me parece que esto es un ejemplo impresionante para nosotros como iglesia en este tiempo. Nuestro testimonio, lo que hacemos nosotros a diario, cómo predicamos nosotros el evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino que también lo podamos hacer con el ejemplo de vida. Dice esta palabra, el Señor les está mostrando, no se pueden distraer. Imagínese usted un bombero apagando un incendio, o los bomberos apagando un incendio, y que algo los pueda distraer. Imagínese usted un paramédico asistiendo a un accidente, pero que algo los distraiga y ellos se embolatan en otra cosa y dejan de hacer el oficio. Es urgente lo que el Señor le ha encomendado a la iglesia. Versículo 9, dice el versículo 9, hay algo bien importante, ¿sí o no? Entonces el tercer punto es que nada nos vaya a distraer. Pero número 4, en el plan que Dios tiene para la iglesia, en la tarea que Dios tiene para la iglesia, el versículo 9, que además le dije a ustedes que es muy clave, el versículo 9, Jesús dice: vayan y sanen los enfermos y prediquen el evangelio del reino de Dios. Y me llama la atención porque no les dice prediquen y sanen, sino que el Señor les está diciendo sanen y prediquen. Es el texto del versículo 9. Lo que yo entiendo es que obviamente la sanidad es una demostración del reino de Dios en nuestras vidas, que la sanidad hace parte de la predicación. Lo que puedo entender aquí es que al sanar un enfermo, el mensaje que miro que el Señor le da a los discípulos es: al sanar un enfermo, la gente estaría dispuesta a recibir el evangelio. El evangelio, he entendido en todo este tiempo de mi vida cristiana, que donde llega el evangelio trae sanidad a nuestras vidas. Escuche, pero no solamente me refiero a la palabra o a la parte física, sino donde llega el evangelio a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu hogar, inmediatamente trae una sanidad a nuestras vidas. O sea, el evangelio es el poder de Dios que ha sanado nuestros corazones. Y claro, también tengo que decirlo, el Señor nos ha sanado físicamente y ha hecho milagros extraordinarios en nuestras vidas en la parte física. Entonces, el plan de Dios para la iglesia es: señores, vayan ustedes y oren por los enfermos. Vayan y ustedes hagan milagros, las sanidades en las personas. Prediquen la palabra, enseñen que el reino de Dios ha llegado a ellos y que están listos para que ellos puedan aceptar a Jesús. Pero también, a partir del versículo 10 hasta el versículo 16, saqué la quinta palabra. Entonces no sé si podemos rápidamente devolvernos. Dijimos que Dios designó la iglesia. Número 2, que para esa designación obviamente la oración es muy importante. Número 3,
que nada nos puede distraer del propósito que Dios nos ha establecido como iglesia. Número 4, que Dios nos ha colocado como iglesia a traer sanidad al quebrantado de corazón y a predicar el mensaje del reino de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 5, versículo 10 al 16, el peligro de rechazar a Jesús. Y a mí me parece que esto es muy fundamental en la enseñanza que este capítulo 10 del Evangelio de Lucas nos está dando. El peligro de rechazar a Jesús. Y obviamente es una enseñanza para nosotros en esta mañana. Jesús dice: el día del juicio, escuche esta palabra, el día del juicio le irá mejor a Sodoma. Ve, hermano, mire esto acá. El día del juicio le irá mejor a Sodoma. ¿Sabe usted cómo fue bautizada Sodoma hasta el momento? Como una ciudad ¿qué? Perversa, como una ciudad que fue destruida por su pecaminosidad extrema. Sodoma es en este momento, después de tantos años, símbolo de la perversidad y la inmoralidad. Y Jesús dice: el día del juicio le irá mejor a Sodoma. Violento. La advertencia es, y en esos versículos del 10 al 16 hay una advertencia contra 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Corazín pues no se tiene tanto registro, pero lo que entiendo es que el Señor hizo cosas impresionantes en esta ciudad. Betsaida fue una ciudad que ya está más registrada en los textos bíblicos, donde Jesús también hizo cosas sobrenaturales. Pero Capernaum es una ciudad, y de hecho Capernaum es la ciudad llamada la ciudad del rey. Y permítame, voy un poco más adelante. En estas 3 ciudades, lo que está diciendo Lucas es que allí hubo una intensidad mayor del Señor en cuanto a milagros, en cuanto a sanidades, en cuanto a predicación del evangelio, en cuanto a mostrarle la gracia de Dios. Capernaum es llamada la ciudad de Jesús o la ciudad del Salvador. Sin embargo, querida iglesia, aunque ellos fueron testigos de lo que Dios había hecho, llegó el momento en que ellos rechazaron a Jesús en su corazón. Esta ciudad, especialmente Capernaum, es una ciudad que es llamada la ciudad del Salvador, pero que diríamos en esta mañana, rechazó la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia del Señor. Esta ciudad o estas 3 ciudades, el Señor le ofreció toda su gracia, su salvación, su poder, su gloria. Escúcheme. Pero las 3 ciudades le dijeron a Jesús no. ¿Estamos entendiendo el mensaje en esta mañana? Las 3 ciudades le dijeron a Jesús no. Y uno podría decir: ¿para qué los milagros del Señor? ¿Para qué la predicación del Señor? ¿Para qué el evangelio de Jesús? Y el mensaje era para que ellos reflexionaran como ciudades, como familias, como personas, para que ellos abrieran sus corazones a Jesús, para que ellos se dispusieran para la conversión al Señor Jesucristo, reflexionaran en su corazón y aceptaran el reino de Dios. Sin embargo, ellos dijeron no. ¿Qué enseñanza? Y obviamente esta enseñanza no la vamos a sacar para otros, es para nosotros. La gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo respondemos nosotros al llamado del Señor? Y lo que podemos ver en estas 3 ciudades es que ellos no aprovecharon la hora de Jesús. El Señor les dio la oportunidad, no aprovecharon la hora de Jesús. Ahora, luego Jesús habla de 2 ciudades dentro del texto que estábamos mirando, de Tiro y Sidón. Y cuando yo miro estas 2 ciudades, son 2 ciudades paganas.
Son dos ciudades que están al norte de Galilea, no dentro del territorio o dentro de la nación. Son paganos. Estas ciudades, es decir, Tiro y Sidón, no recibieron la misma gracia que recibieron las otras tres ciudades. La ciudad de Capernaum, de Betsaida y de Corazín, que estoy tratando de que al leerlo usted el texto bíblico pueda entender fuertemente esto. Jesús le está diciendo Jesús le dice, si ellos, en el texto bíblico, si ellos, Tiro y Sidón, hubieran recibido lo que ustedes han recibido, se hubieran arrepentido, se hubiera mostrado un arrepentimiento, es decir, un cambio en su manera de vivir. La pregunta en esta mañana: ¿hemos mostrado nosotros un cambio resultado de haber conocido a Jesús como el Salvador de nuestras vidas? ¿Hemos disfrutado nosotros de la misericordia y de la gracia de Dios en cada uno de nosotros? Pero seguramente nuestro corazón hacia el Señor es de rechazo. Tal vez usted dice, voy a la iglesia, leo la palabra, recibo la predicación, canto, adoro, doy gracias a Dios. Sin embargo, dentro de su corazón y con nuestro comportamiento estamos diciendo, rechazamos la gracia de Dios, rechazamos lo que Dios nos ha dado, porque sencillamente endurecemos nuestro corazón y no aprovechamos el tiempo de Dios para nuestras vidas. La exhortación en esta mañana a través de la palabra es: no rechacemos al Señor. No sé cuántos años lleva de su vida cristiana, pero la pregunta es, ¿ya nació de nuevo? La pregunta es, ¿su vida ha sido transformada por el Señor? ¿Eres una nueva vida? ¿Eres una nueva persona en Cristo? ¿Ha entendido que eres un hombre o una mujer verdaderamente transformado por el Señor? ¿O solamente como estas tres ciudades recibieron milagros, sanidades, predicación, bendición, comida, disfrutaron, pero cuando el Señor los concretó, se dieron cuenta que ellos rechazaban directamente a Jesús? Y el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 16, dice la palabra: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta a mí, me acepta también a mí. El versículo 16: el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Tiene que uno leerlo, sentarse un buen ratico a leerlo y a estudiarlo para poderlo entender, ¿sí o no? No es fácil. Pero lo que entiendo en esta palabra es, hay una cadena acá. Hay una cadena. Están los enviados, que son los 70. Está Jesús. Y luego está Dios. Ahí está hablando de Dios el Padre en el versículo 16. Escúcheme acá, amados. Dios está en Jesús. Jesús está en los enviados. Y los enviados son los que hacen la tarea que el Señor les encomendó. No sé si me hago entender en esta mañana. ¿Cómo se trabaja en equipo también? ¿Cómo Jesús necesita de nosotros, la iglesia? Lo que yo puedo entender es cómo un hombre puede conducir a otro hombre también a la salvación. A ese hombre que Dios ha transformado, ese hombre que el Espíritu de Dios ha transformado, cómo Dios lo puede usar de una manera espectacular para llevar a otra persona a Jesús. Y es lo que está diciendo el Señor: necesito que acepten el llamado, que acepten que ustedes necesitan. Y en esta mañana Dios está llamando hombres y mujeres que se encarguen de llevar en el poder del Espíritu Santo y en el poder del Señor a muchas personas a conocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Dios esta mañana nos está levantando para que tengamos conciencia de nuestro trabajo y que el Espíritu Santo levante una iglesia, hermanos. Y sé que la está haciendo en todos lugares. Está el Señor levantando una iglesia que expanda
que podamos hacer ese trabajo de establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Y pedirle al Señor y decirle: Dios, aquí estamos en esta mañana. Y yo no sé si usted de pronto entiende que ha rechazado a Dios en su corazón y que ha tal vez ignorado lo que Dios ha hecho en tu vida, y que pueda decirle: Señor, hoy te recibo en mi corazón. Hoy, Señor, te pido que vengas a mi vida. No quiero más estar apartado del Señor. Y a mí me preocupa, y vuelvo y digo, el que nuestra conducta, nuestro testimonio, que podamos demostrar que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hermanos, muchos decimos Jesús es nuestro Salvador, y todos estamos de acuerdo que Jesús es nuestro Salvador. Pero se nos olvida que Jesús también es el Señor de nuestras vidas. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que podamos decir al Señor: Dios, aquí estamos en esta mañana. Úsanos, respáldanos, bendícenos. Y quiero que esta palabra sea una palabra para toda la iglesia, hasta la persona más nueva de haber conocido al Señor, que recientemente está con ese deseo y anhela al Señor, que pueda decirle: Dios, estamos en tus manos y queremos hacer la obra. Ayúdanos, que como iglesia podamos hacer ese trabajo. Póngase de pie. Oramos al Señor, le damos gracias a Dios en esta mañana y honramos a Dios por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Creo que esta palabra, rápidamente, este pasaje que hemos tratado de profundizar en esta mañana, trae un gran ejemplo para nosotros y podamos decirle: Dios, estamos en tus manos. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quiere levantar sus manos conmigo en esta mañana? ¿Quiere levantar su clamor y decirle: Dios, aquí estamos como iglesia? Jóvenes, mujeres, hombres, iglesia en general, el desafío para todos nosotros. Quiero que le dé gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta congregación, Señor. Gracias por la iglesia en esta mañana, Señor. Te adoramos a ti, te bendecimos. Te damos toda la gratitud, Dios. Y gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, pero entendemos también la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por la gracia de Dios venir a nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, que nuestro corazón se rinda delante de ti. Que nuestro corazón, Señor, te ame a ti, Dios. Mira el ejemplo de estas 3 ciudades, de cómo Dios se manifestó en ellos. Sin embargo, rechazaron al Señor. Y el Señor dijo: el juicio para ellos será peor que aquellos en quienes no tanto vieron las cosas sobrenaturales. Es decir, que como iglesia tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana. Levante su voz ahí donde está. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Levante su voz y vamos a orar. Quiero que ahí donde está, ore a Dios, pueda cerrar sus ojitos y decirle: Dios, aquí estamos, frente a esta tarea, Señor, de extender el reino tuyo, Señor, pero también mirando el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender la designación. Ayúdanos a ser una iglesia de oración. Ayúdanos a ser una iglesia que no se distrae en el propósito, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios, a predicar la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a extender el reino de Dios con las evidencias, Señor, de una vida transformada y de haber sido sanos por el evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que el evangelio traiga sanidad a nosotros,
salvación, transformación a nuestras vidas. Que tu palabra nos ministre en esta mañana. Levante sus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No quiero rechazar el amor tuyo, Señor. No quiero seguir viviendo, Señor, en mi vida mundana, en mi vida de mundo, Señor. Quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos delante de ti como iglesia. Ayúdanos, oramos. Vamos, iglesia, levante sus manos, levante su voz allá donde está. Ore al Señor. Dígale: Señor, aquí estamos como equipo de trabajo. Aquí estamos cada ministerio, cada liderazgo, Señor, los dones, los ministerios, dispuestos a servirte, Dios, para el llamado que tú nos has hecho. Y que en esta mañana, Señor, el Espíritu de Dios bendiga nuestras vidas. Y que en esta mañana el poder del Espíritu de Dios nos levante. Vamos, levante su voz y clame al Señor. Y dígale: Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Señor, levanta una iglesia santa para ti. Espíritu de Dios, una iglesia que disfrute de la gracia de Dios. Una iglesia, Señor, que sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Levanta una iglesia, Señor, que cumpla, Señor, el trabajo y que podamos hacer la tarea que tú nos has encomendado. Predicar el Evangelio de Jesús, el reino redentor del Señor, para recuperar lo perdido como Lucas lo predica, para recuperar lo que se ha perdido. Úsanos, Señor, aquí estamos en tus manos, Señor. Como tú usaste a Pablo, úsanos en este tiempo por el poder del Espíritu de Dios. Y levántanos, Señor, levántanos. Úsanos, Dios, de una manera especial, Padre, para ganar nuestra familia para ti, nuestros hijos para ti, Señor, nuestros hogares para ti. Nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia, Señor, que te ame, que te sirva, que rinda, Señor, su corazón, Señor, a los brazos de nuestro amado Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Ahí quiero que levante sus manos y vamos a adorar al Señor un momentito. Vamos a adorar al Señor un momento, el Espíritu de Dios en esta mañana.